Dios bendiga, hermanos. Vamos a iniciar nuestro estudio de hoy. Hoy no vamos a utilizar nuestros libros, hoy vamos a tener un estudio normal con la Biblia. Así que vamos a estar leyendo en Efesios capítulo 6, versículo del 11 al 20. Bueno, desde el 10, hermanos, un versículo más, desde el 10 hasta el 20. Y vamos a estar leyendo juntos, ¿les parece? Para que nos vayamos al mismo nivel. Efesios 6. 6 del 10 al 20. Hoy vamos a hablar un poco acerca de la actividad paranormal que se vive en el mundo y cómo es que la iglesia puede enfrentar a estas fuerzas que, por demás está decirlo, son diabólicas y toda esta organización es una organización satánica y que opera en un ambiente espiritual y sobrenatural. Y cómo es que nosotros como hijos de Dios, de qué manera podemos repeler o enfrentar esta lucha contra estas huestes espirituales de maldad, que no está por demás decirlo, los cristianos son los enemigos naturales de todas las fuerzas de oposición de parte de nuestro adversario, el diablo. Entonces estamos en Efesios 6, del 10 al 20, vamos a leer. Yo leo el 10, ustedes... No, vamos a ir juntos, ¿verdad? Juntos, vamos entonces a leer. Tratemos de ir a un solo ritmo para que podamos comprender y las personas que escuchan esto, pues entiendan. Bien, ¿están listos? ¿Pueden decir amén? Amén. Ok, dice así. Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Vestíos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo y habiendo acabado todo, estad firmes. Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad, vestidos con la coraza de justicia y calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz. Sobre todo, tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno. Y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Y por mí, a fin de que al abrir mi boca me sea dada palabra para a conocer con denuedo el misterio del Evangelio, por lo cual soy embajador en cadenas, que con denuedo hable de él como debo de hablar. Bien, cierra un momento sus ojos, Padre, en el nombre de Jesús, gracias. Te ruego, Señor, que en esta tarde ilumina nuestra mente y que tu palabra, Señor, nos permita incursionar para tratar de entender lo que tu palabra dice, Señor. Para muchas personas estas manifestaciones no son reales, creen que no son reales, y para otros le exageran en su poder, haciendo como que nuestro adversario tiene el mismo poder que tú, mi Señor. Nosotros sabemos que no es así. Así que permite que veamos desde un punto de vista equilibrado qué tan cierto es todo esto, que el mundo a veces dice que suceden cosas sobrenaturales
y permítenos verlo a través de tu palabra, Señor, y poder encontrar el equilibrio entre la verdad y la mentira, Señor. De tal manera que todo lo que hagamos en nuestro cuerpo, Señor, y en nuestra vida sea para la gloria de tu santo nombre. Perdónanos, líbranos del mal, Señor, y ayúdanos para que podamos comprender esta palabra. En el nombre de Jesús pedimos que lo hagas por Cristo. Amén. Bien, de entrada quiero decirles que hoy muchas iglesias han entrado en la efervescencia de lo que le llaman guerra espiritual. Y hay muchos desplantes y muchas ideas acerca de lo que es la guerra espiritual. Muchos lo representan de manera gráfica en sus iglesias, y lo voy a decir con todo respeto, pero que a mí en lo personal se me hace un poco, voy a decir una palabra quizás fuerte, ridículo. Cómo es que tratan de enfrentar al mal con sonidos de sus bocas, o como cuando toman un arma de manera figurada y empiezan a tirar a veces en las iglesias como si los demonios estuvieran en las esquinas o en los techos, y con sus bocas hacen sonidos como de armas. Y aunque usted no lo crea, hay iglesias que practican eso. Por ejemplo, el pastor puede decir, tomen las armas de su milicia, porque ya se las saben. Como el pastor es el que enseña y él dice que tomen sus armas, entonces todo el mundo hace como que agarra un arma y dice, vamos a guerrear esta noche contra el mal, preparen sus armas. Y como si fuera el comandante de un batallón en serio, o sea, de manera real, les dice, y disparen. Y ellos se imaginan que hay demonios en las paredes o en el piso o en algún lugar, y le tiran y hacen sonidos con sus bocas. ¡Wow! Y esto se convierte en un caos. Aunque usted no lo crea, hay iglesias que eso hacen. Y cuando termina esta efervescencia, que es así como una especie de obra de teatro, todos se sienten felices, y como muchas veces no hay conocimiento, inclusive dicen, wow, hoy sí le dimos una pela tremendísima al diablo. ¿Cómo lo hicimos? Pero a la luz de las Escrituras, ¿esto es cierto? Realmente esto no tiene ningún peso. Yo creo que cuando Satanás ve que de qué manera quieren hacer la guerra, él se ríe. Él se reirá y dirá, eso mis muchachitos, así está muy bien. Es terrible. Otros lo hacen de otra manera. Hay hombres que dicen, vamos a hacer la guerra por nuestra ciudad, por decirlo, o por nuestra colonia, o por nuestro barrio. Y toman pasajes que son historia, que no es doctrina, sino historia, y quieren repetir los mismos modelos, como por ejemplo el caso de Jericó, que le dieron 7 vueltas, un día cada día por 7 días, y el séptimo día dieron 7 vueltas, y al final gritaron, y las murallas de Jericó cayeron. Bueno, ese es un pasaje bíblico que habla de una historia específica, pero fue el único caso en la Biblia donde una ciudad se tomó de esa forma. Pero hay pastores que lo convierten en doctrina y enseñan, bueno, supongamos aquí nosotros Vancouver, vamos a darle vuelta al centro de Vancouver, y después de 7 vueltas vamos a quitar Vancouver para Cristo. Y para ellos eso es guerra espiritual. Ahora, ¿qué tan cierto puede ser esto de que o hay personas que dicen otra forma de hacer guerra, según algunos, ¿verdad? Algunos dicen que la forma de hacer guerra es detectar los lugares, que la iglesia detecte los lugares donde hay invocaciones satánicas, y luego llega a la iglesia. Una vez que identifican esos lugares, llegan con aceite o llegan con papelitos que tienen textos bíblicos, y llegan al lugar donde se supone que hacen cultos satánicos o hay un mover espiritual fuerte, y ungen el lugar con aceite y ponen pedacitos de textos entre los muros donde quepan, y después hacen decretamos que en este lugar no se vuelva a levantar ningún ente demoníaco. Y bueno, así es como ellos hacen la guerra. Y muchas formas de hacer guerra, pero desde el punto de vista bíblico, eso es cierto, o sea, eso procede, así es como nosotros le hacemos la guerra. De entrada quiero decirles que no. Ahora,
la otra pregunta es, ¿de verdad Satanás se mueve así de esa forma? Es decir, los demonios sí existen, ¿cómo operan? ¿Cómo se mueven? ¿De qué manera nos pueden afectar a nosotros? ¿Los cristianos pueden ser afectados por esos espíritus inmundos o no? Porque esa también es otra pregunta. Hay iglesias donde todo mundo tiene que ser liberado y dicen, bueno, es que ya creemos en Cristo, pero ahora todos tenemos que ser liberados y hacen liberaciones entre ellos mismos. Ahora vamos a liberar a la hermana Lupita, vamos a decirlo. Vamos a liberarla porque seguramente traerá demonios. O hoy a la hermana Luz la vamos a liberar. Hoy vamos a liberar a Maritza y cosas como esas, ¿no? Donde diciendo que las personas tienen demonios. Pero esa es otra pregunta muy interesante que tendríamos que responder también si vamos a hacer guerra. Porque imagínense que nosotros tenemos demonios, ¿cómo podríamos hacerle la guerra, no? Porque hay un principio espiritual. Y ese principio espiritual es cuando Jesús dice, un reino dividido no puede permanecer. Satanás no puede echar fuera a Satanás. Porque entonces, ¿cómo podría permanecer su reino? O sea, al final se acabaría porque un reino dividido contra sí mismo no puede permanecer. Entonces, todas esas cosas son aspectos de lo que nosotros llamamos guerra espiritual. Pero ¿cuál es la verdadera guerra espiritual? ¿En qué consiste de acuerdo a la palabra de Dios? Vamos a ir a Romanos 16, versículos 19 y 20. Romanos 16, 19 y 20. Donde el apóstol Pablo dice, vuestra obediencia ha venido a ser notoria, ¿a quiénes? A todos. ¿Alguien quiere leerlo? Fuerte. Porque vuestra obediencia ha venido a ser notoria a todos. Así que me gozo de vosotros, pero quiero que seáis sabios para el bien e ingenuos para el mal. Y el Dios de paz aplastará en breve a Satanás debajo de vuestros pies. ¿Sí se dan cuenta cómo dice? Escuchen eso. Ahí encierra toda la teología de lo que es guerra espiritual. Vuestra obediencia ha venido a ser notoria a todos. Pero quiero más bien que sea ¿qué? ¿Cómo dice ahí el verso? El Dios de paz aplastará en breve a Satanás bajo vuestros pies. Pero la segunda parte del versículo anterior. Así que me gozo de vosotros. Así que me gozo de vosotros. Siga. Pero quiero que seáis sabios para el bien. Pero quiero que seáis sabios para el bien e ingenuos para el mal. Escuche. O sea, consiste de dos cosas. Número uno, obediencia. Y que en medio de esa obediencia nosotros seamos ingenuos para el mal, pero avisados con respecto al bien. Y si nosotros hacemos eso como consecuencia, dice, y el Dios de paz aplastará en breve a Satanás debajo de vuestros pies. Entonces, si se dan cuenta, no dice que vayamos y que hagamos ritos así como medios extraños. Porque eso no sucede. Miren, Satanás se ríe cuando nosotros pensamos que esa es la guerra. Ahora, hay otras iglesias donde, por ejemplo, con cantos, ellos con cantos que hacen alusión a una guerra. Hay una canción chistosa, por cierto, a mí me causa gracia. Me causa gracia y la forma en que lo plantea ese canto, dice, para machacarle la cabeza al diablo se necesita el poder de Dios. Y lo dicen, machácalo, machácalo. Esa es la temática del canto. Y los que son líderes en las iglesias dicen, machaca al diablo. Y empiezan a pisar fuerte con sus plantas de sus pies. Y unos lo hacen más fuerte y otros. Y piensan que de esa manera están machacando al diablo. Ahora, la pregunta es así de manera real. ¿Usted cree que de esa manera podríamos vencer al diablo? O sea, que solamente con una alabanza y machácalo, porque hay personas que sí se la creen, hermanos, y son tan efusivos en su forma de machacar
que terminan todos con los pies golpeados porque machacaron según ellos al diablo. Dicen, seguramente ahora está tomando represalias porque hasta me duelen las plantas de los pies de tanto que machacaron. Pero esa es una forma en que se puede realmente detener la actividad del diablo. No, la verdad es que no. No es así. Así que lo primero que tenemos que entender es que nosotros tenemos que ser obedientes. Y fíjense cómo dice, vuestra obediencia ha venido a ser notoria a todos. ¿Y quiénes son todos? Todos los que nos rodean. Ahora, todas las huestes espirituales, tanto buenas como malas. O sea, Satanás sabe si un hombre está en obediencia. Si ese hombre está en obediencia, Satanás lo sabe. Pero también Dios lo sabe. Y si un hombre está en desobediencia, lo sabe Dios y también lo sabe el diablo. Por eso es que la Biblia narra, por ejemplo, en Hechos de los Apóstoles, como dice que 7 hijos de un tal Exeba, que era una persona que expulsaba, realmente era un sacerdote él, pero ellos habían visto cómo Pablo expulsaba demonios y entonces ellos pensaban que era muy fácil hacerlo. Y se da el caso de que vienen con una persona que está endemoniada y le dicen al endemoniado, en el nombre de Jesús, el que predica Pablo, te ordenamos que salga de este cuerpo. Y el demonio contesta, a Jesús conozco y sé quién es Pablo, pero ustedes, ¿quiénes son? O sea, no reconoció ninguna autoridad en ellos, de tal manera que ustedes, ¿quiénes son? A Pablo lo conozco. Y ahí se está haciendo énfasis en que el diablo conoce cuando una persona está en obediencia y cuando no está en obediencia. Entonces, cuando nosotros sentamos en una situación como esa, lo primero que tenemos que buscar, o estamos en una guerra, pues es ser obedientes. Si nosotros no somos obedientes, Satanás lo sabe. Y si él sabe que nosotros estamos mal físicamente, me refiero espiritualmente en el sentido de que no estamos caminando conforme a los mandamientos de Dios, pues él lo sabe. ¿Por qué? Porque Satanás conoce la palabra de Dios. Por ejemplo, en Mateo 4:4. En Mateo 4:1 dice, y Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. ¿Alguien quiere leer hasta el 4? Entonces Jesús fue Mateo 4:1 al 4. Entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Y después de haber ayunado 40 días y 40 noches, tuvo hambre. Y vino él el tentador y le dijo, si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Él respondió y dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Bien, aquí vemos al maestro por excelencia, en este caso a Jesús. Y dice, y Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Y después de haber ayunado 40 días y 40 noches, tuvo hambre. Y vino a él el tentador y le dijo, si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Y Jesús le respondió, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Si se dan cuenta, la defensa de Jesús fue, ¿con qué fue? Con la palabra. Con la palabra. Entonces, nuestra defensa gira en torno siempre a la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque Satanás, vamos a Efesios ahora, donde leímos hace un rato, dice que nosotros no tenemos lucha contra sangre y carne, en el verso 12, Efesios 6:12, que nosotros no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo y contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Aquí es donde tenemos que descifrar algunos de los mitos que se dicen en el mundo, donde se dice que Satanás está en el infierno y que cuando una persona llega, él está con un bielgo o un tridente, y cuando alguien quiere salir del tormento, él los empuja para que sigan ahí porque él está en el infierno. Eso no es cierto. Aquí la Escritura dice que estos huestes espirituales de maldad están en las regiones celestes, en el cielo. Y que en el cielo es desde donde operan. Desde ahí ellos
catalizan todos los ataques hacia donde hay actividad espiritual que esté en contra de ellos. Por eso los cristianos somos por excelencia el blanco para ellos, porque nosotros tenemos la vida de Jesús, nosotros tenemos la palabra de Jesús, conocemos las Escrituras y por consiguiente Él va a venir en contra de nosotros, va a querer detenernos, porque los hombres y mujeres pueden ser engendrados por el Espíritu de Dios cuando ellos conocen la palabra. Y la palabra de Dios, dice Jesús, tus palabras son espíritu y son vida. Así que cuando nosotros recitamos la palabra, esta palabra tiene poder para generar vida en aquellos que están escuchando. Pero si nosotros no conocemos la palabra, entonces seríamos presa fácil de estos seres espirituales. Siga leyendo después de que le dijo no solamente de pan vivir el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. ¿Cómo dice el siguiente versículo? Porque no tenemos lucha contra sangre y carne. En el aquí. En Mateo. Entonces el diablo le llevó a la santa ciudad y le puso sobre el penáculo del templo. Y le Y le dijo, dijo, si eres hijo de Dios, échate abajo, porque escrito está, a sus ángeles mandará cerca de ti, y en sus manos te sostendrán, para que no tropiece tu pie en piedra. Ahora, ¿se dan cuenta cómo Satanás conoce la Biblia? Sí. Ahora, él la conoce mejor que cualquier cristiano. Y les voy a decir por qué. Porque él estuvo en el monte de Dios. O sea, él era un ser completamente amoroso delante de Dios. Era una criatura preciosa, la criatura quizás más preciosa que hubiese sido creada. Cuando se habla de su creación, dice topacio, cornerina, crisólito, berilo, ónice, zafiro, carbunclo. Todas esas cosas eran sus vestiduras. Y dice, los primores de tus tamboriles estuvieron preparados para ti en el día de tu creación. Oh, querubín protector. Entonces él conoce la palabra de Dios. Por eso cuando alguien dice, vamos a hacer guerra espiritual, y ahí les ponemos textos, eso no sirve. ¿Por qué? Porque pues, él la sabe, él se la conoce, la recita mejor que cualquier cristiano. Y por lo mismo que él conoce la ley de Dios, entonces cuando nosotros infringimos la ley de Dios, inmediatamente pues, él sube. Él sube y ¿qué es lo que hace? Nos acusa. En Apocalipsis capítulo 12 se nos enseña cómo es que este adversario nos acusa delante de Dios y en esto consiste la guerra. Precisamente Apocalipsis capítulo 12. En el verso 10, ¿alguien quiere leerlo? Entonces oí una gran voz en el cielo que decía, ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios, y la autoridad de Cristo, porque ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos, el que los acosaba delante de nuestro Dios día y noche. El que los acusaba delante de Dios día y noche. Escuche. Entonces, por eso decíamos que la guerra consiste en procurar ser obedientes. Porque si nosotros somos obedientes, entonces aunque Satanás haga lo que haga o diga lo que diga, si nosotros estamos en obediencia, él no va a poder nada en contra de nosotros, pero absolutamente nada. En primer lugar, porque nuestras conciencias estarán limpias, tranquilas, sin nada que nos acuse. Pero cuando hay cosas que nos acusan, eso permite que se filtre la duda. Ay, el Señor me escuchará o no me escuchará estando que estoy en pecado. Cuando la Biblia nosotros sabemos bien claramente que los pecados hacen división entre nosotros y Dios. Isaías 59, 1 y 2. Aquí se nos habla, dice, he aquí que no se ha cortado el brazo de Jehová para salvar, ni se ha agravado su oído para oír, pero vuestras iniquidades, ¿qué dice? Han hecho división entre vosotros. ¿Han hecho qué? División entre vosotros. Entre vosotros y vuestro Dios. ¿Y qué más? Vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro Para no oír. O sea, lo que hace división, separación entre Dios y el hombre es el ¿qué? El pecado. Entonces, cuando nosotros caemos en pecado y permanecemos en ese pecado, no lo confesamos,
Porque los cristianos no es que no pequemos, sino que no practicamos el pecado. O sea, cuando llegamos a caer por alguna razón, sentimos dolor, tristeza, nos duele haberle fallado a Dios y como consecuencia procuramos en el momento en que nos damos cuenta que le hemos fallado, en ese momento corremos delante de Dios y decimos, perdóname, me duele, me siento triste, no tengo fuerzas. Quisiera decirte que lo lamento mucho, no deseé hacerlo, no quise hacerlo. Realmente la situación fue difícil, no salí bien librado, te desobedecí, perdóname. En ese momento cuando nosotros confesamos, Dios nos perdona. Amén. Pero si nosotros no confesamos esos pecados, entonces esos pecados, Satanás ya vimos que sube y dice, ahí está, ahí está. Ahí está Lupita que dice que te ama, mira. Está echándose sus tacos de sangre. Y tú dices que la sangre no se debe de comer. Así que ella está pecando. Y a lo mejor Lupita pues lo sabía o no lo sabía, pero lo hizo. Ahora cuando se da cuenta, ay Dios mío, pequé por mi boca. Tu palabra dice que yo no debo comer sangre y me comí esa sangre, perdóname. Bueno, eso es con respecto a eso, pero puede ser mil cosas, ¿no? Por ejemplo, ver a una mujer con deseo, adulterar, fornicar, robar, mentir, todas esas cosas que nosotros podemos hacer y que somos susceptibles de hacerlos porque somos carne. Pero eso no significa que nos vamos a quedar para siempre en el pecado. Hay un pasaje muy interesante donde se ilustra con toda claridad, porque ya vimos que él viene y acusa. Y vamos a ver otro pasaje donde en Zacarías capítulo 3, verso 1 y 2. Aquí vamos a ver un ejemplo claro donde Satanás está acusando, fíjense, a un sacerdote, Zacarías 3, 1 y 2. Satanás está acusando a un sumo sacerdote. O sea, no estamos hablando de cualquier persona, estamos hablando de un sumo sacerdote, uno que entraba una vez al lugar santísimo. Y mira, Satanás dice, que alguien dice, y me mostró al sumo sacerdote Josué, el cual estaba delante del ángel de Jehová. ¿Y qué dice? Y Satanás estaba a su mano derecha para acusarle. ¿Para qué? Acusarle. Acusarle. ¿De qué le iba a acusar? Pues de algo que hizo. Porque se dan cuenta que todo está en función de la obediencia. O sea, si nosotros conocemos la ley de Dios y no la ejercemos, o sea, no hacemos lo que Dios dice, entonces estamos en desobediencia. Y si estamos en desobediencia, eso se llama pecado. Y si estamos en pecado, eso hace separación entre nosotros y nuestro Dios. Él se oculta para no oír, porque el pecado hace separación. Y Satanás viene y no solamente viene delante de Dios y dice, pues, ahí está Rosita, mírala. Está hablando de las otras personas y tú dices que eso es calumnia. Así que no puedes ayudarla. Y pueden ser 1000 pecados. Cuando nosotros cometemos un pecado, deshonramos a Dios y se rompe nuestra comunión con Dios hasta que nosotros seamos restaurados. Ahora aquí, fíjense, este es un sumo sacerdote. Se supone que ellos estaban completamente entregados en alma y cuerpo para entrar una vez por año, presentar sacrificio por los pecados, y se presentaban con sangre, entraban al lugar santísimo. Y dice, me mostró al sumo sacerdote Josué, el cual estaba delante del ángel de Jehová. ¿Quién es el ángel de Jehová? Jesús. En el Antiguo Testamento el ángel de Jehová es Jesús. Y Satanás estaba a su mano derecha para acusarle. Mira, aquí está este sumo sacerdote. El que entra a tu presencia una vez por año, mira. Ahora, la Biblia no nos dice cuál fue el pecado, pero sí nos dice, estaba allí para acusarle. O sea, esto es real. No es una falacia, no es una historia. Es real. Cuando nosotros le fallamos a Dios, sube, pero lo único que está esperando es ese motivo. Sube corriendo. Mira lo que está haciendo. Mira lo que está diciendo. Mira, observa el que te dice que te ama. Así que en este momento no lo puedes ayudar. Ahora, si el cristiano permanece así sin confesar ese pecado, hay cristianos que pueden durar mucho tiempo. Así es.
Y sus conciencias en ese momento, cuando el pecado se acaba de cometer, están como obstruidas, como que no sienten lo que han hecho, como que no le ven gravedad al asunto, hasta que el Espíritu Santo empieza a trabajar. Lo que hiciste no estuvo bien. Y empieza a redarguirnos. Ahora, vean qué es lo que dijo ese ángel. El verso 2. Y dijo Jehová a Satanás. Vean, aquí se ve también lo de la doctrina de la Trinidad, porque vemos como si fueran dos Jehovás. Fíjese. Y dijo Jehová a Satanás. ¿Qué le dijo? A ver cómo está eso. Y dijo Jehová a Satanás. Jehová te reprenda. Cualquiera diría, aquí hay un error de gramática. No, no es un error de gramática. Está hablando el ángel de Jehová, que es Jesús, y le está diciendo a Satanás que Jehová te reprenda, Satanás. Jehová que ha escogido a Jerusalén te reprenda. ¿No es este un tizón arrebatado del incendio? O sea, como diciendo, nosotros podríamos ser material que se queme en el infierno. Pero Dios por su misericordia nos reveló su palabra. Y cuando nosotros conocemos la palabra, dice la Escritura, tu palabra es la verdad. Purifícalos, santifícalos en la verdad. O sea, santifícalos por la palabra. Así que cuando yo peco delante de Dios, en esa guerra que tenemos espiritualmente, yo soy vencido. Y si Satanás me ata, es decir, obstruye mi mente para que no comprenda que he fallado, entonces él va a operar de una manera como manos libres, como cuando usamos el teléfono manos libres. ¿Por qué? Porque no hay nada que lo detenga. Él va a hacer estragos en mi vida personal, en mi vida familiar, en mi vida económica, en todas las áreas de mi vida se va a filtrar y va a empezar a traer destrucción sobre mi vida si es que yo no me pongo a cuentas con Dios. Por eso en Isaías 1:18 dice, venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Y si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Entonces escuchen, esto es guerra espiritual. No las otras cosas que hacen las personas. Zapatear cualquiera. Machaca al diablo, brinca y zapatea y machaca. Eso no hace nada. Eso no intimida al diablo. Lo que intimida al diablo es cuando un pueblo comienza a orar, comienza a humillarse, comienza a confesar sus pecados, comienza a tratar de vivir en santidad como Dios ordena en su palabra. Eso es guerra espiritual. Eso es lo que hace que el diablo retroceda. Si nosotros procuramos poner por obra la palabra de Dios, hay bendiciones extraordinarias. Por ejemplo, desde el Antiguo Testamento, Deuteronomio capítulo 28, verso 1. Vean lo hermoso que dice esta palabra. Le voy a pedir a la hermana Lupita que lea del 1 al 5, por favor. 8:1. Deuteronomio 28, del 1 más o menos al 12. Pero le voy a pedir a la hermana Lupita que empiece la primera parte. Acontecerá que si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios, para guardar y poner por obra todos sus mandamientos que yo te prescribo hoy, también Jehová tu Dios te exaltará sobre todas las naciones de la tierra, y vendrán sobre ti todas estas bendiciones, y te alcanzarán si oyeres la voz de Jehová tu Dios. Bendito serás tú en la ciudad y bendito tú en el campo. Bendito el fruto de tu vientre, el fruto de tu tierra, el fruto de tus bestias y la cría de tus vacas y los rebaños de tus ovejas. Benditas serán tus canastas y tu arteza de amasar. Ok, ahora le voy a pedir a Ricardo que siga. Bendito serás en tu entrar y bendito serás en tu salir. Jehová derrotará a tus enemigos que se levantaren contra ti. Por un camino saldrán contra ti y por 7 caminos huirán delante de ti. Ahí vamos a hacer un paréntesis. ¿Qué dice? Jehová derrotará a tus enemigos que se levantaren contra ti. Ahora, eso incluye a nuestro máximo enemigo, que es el diablo. O sea, si yo camino en obediencia, Dios promete derrotarlo.
hacerlo a un lado, que nosotros seamos como un ferrocarril que va a toda velocidad y cualquier cosa que se oponga a nuestro camino, Dios la va a sacar del camino para que sigamos. Pero eso solamente si caminamos en obediencia. Esa es la verdadera guerra espiritual, que yo viva en obediencia. De nada serviría que yo fuera y clavara versículos de la Biblia o echar aceite sobre las piedras donde hacen ritos satánicos y que proclamara aquí no se vuelve a invocar a Satanás, o que yo zapateara o que tomara armas figuradas con mis manos, hiciera sonidos con mi boca y le disparara a los de supuestos demonios. Eso al diablo se ríe. Y sin embargo quiero decirles que aunque parezca de risa, hay iglesias que lo hacen. De nada serviría que le diéramos 7 vueltas a la ciudad si todos andamos en pecado. De nada serviría. Dios no iba a hacer nada. ¿Por qué? Porque esa no es la guerra, no es la forma en que nosotros tenemos que pelear, no es la forma en que podemos someter a las fuerzas espirituales. Las fuerzas espirituales se someten cuando nosotros hemos sido sometidos a la obediencia de Dios. Por eso dice, Jehová derrotará a tus enemigos que se levantaren contra ti. Por un camino saldrán contra ti y por 7 caminos huirán de delante de ti. Sigue, hermano. Jehová te enviará su bendición sobre tus graneros y sobre todo aquello en que pusieres tu mano, y te bendecirá en la tierra que Jehová tu Dios te da. Te confirmará Jehová por pueblo santo suyo, como te lo ha jurado, cuando guardes los mandamientos de Jehová tu Dios y anduvieres en sus caminos. Dice, qué precioso, te confirmará. Amén, amén. O sea, cuando nosotros clamemos, cuando nosotros digamos, Señor, te ruego por esto, te ruego por aquello, Él promete oír desde los cielos, porque nosotros estamos viviendo en santidad. Pero si nosotros no vivimos en santidad y persistimos en el pecado y no corremos, porque todos somos susceptibles de fallar, todos, tú, yo, todos. Pero cuando hemos fallado, escucha esto, espero que nunca te suceda, pero si un día le fallas a Dios, no te esperes en ese lugar. No te quedes con la boca cerrada. Corre lo más rápido que puedas y confiesa el pecado y dile, perdóname, Señor, perdóname, límpiame con tu sangre. No dejes que el Satanás me dañe, Señor. Aquí estoy delante de tu presencia, me arrepiento. Límpiame, Señor. Y Dios lo hace. Y se restaura tu comunión con Dios y puedes salir más que vencedor en cualquier situación. Jehová te confirmará por pueblo santo suyo, como te lo ha jurado, cuando guardares los mandamientos de Jehová tu Dios y anduvieres en sus caminos. Sigue, hermano. Y verán todos los pueblos de la tierra que el nombre de Jehová es invocado sobre ti y te temerán. Y te temerán. Amén. Escuche. Ellos escucharán. De hecho, fíjense, un día un hermano tenía un hijo que era drogadicto. Creo que se llamaba Manuel él. Y un día su mamá me dijo, hermano, fíjese que mi hijo Manuel quiere platicar con usted. Dice que un día usted iba pasando ahí por el barrio de los malos, se le llamaban el barrio del plan. Y ellos lo iban a asaltar a usted. Entonces se ocultaron y dijeron, ahorita que pase, aquí le vamos a caer. Entonces ellos se esperaron y ya lo veían que venía usted caminando. Y cuando ya iban a salir, salió uno de ellos con una pistola y de pronto regresó rapidísimo y dijo, no, cálmense que viene con varios militares. ¿Cómo? Sí, no, lo vienen custodiando. Y dice que usted venía bien rodeado, pastor. Y ya me dijo el día y la hora. Y dije, sí, pasé más o menos a esa hora, pero iba yo solo. No, se espantaron, mi hijo. Desde ese día dice que cómo le hace usted para traer toda esa gente. Y le dije, a ver, llámelo. Y ya salió así como con cara de espanto. Y le digo, ¿cómo estás? Bien, pastor. Y le digo, oye, tu mamá me dijo, la verdad es que sí, nosotros lo íbamos a asaltar. Pero cuando salió el chavo que traía la pistola, regresó rápido y dijo, no, cálmese, viene bien rodeado. Y volteamos y sí, usted iba rodeado por varios militares. Le dije, yo no iba con nadie, yo iba solo. No, nosotros lo vimos, pastor. De hecho, nos dio miedo.
y ya no hicimos nada. Bueno, porque Dios pone guardias que nos cuiden. Eso es guerra espiritual, vivir en santidad. Ahora vean, vamos a ver ahora cuando no ponemos por obra los mandamientos de Dios. Y vamos a comenzar en el verso 15. Ahí le voy a pedir a Luz que lea. Pero acontecerá, si no oyeres la voz de Jehová tu Dios, para procurar cumplir todos sus mandamientos y sus estatutos que yo te intimo hoy, que vendrán sobre ti todas estas maldiciones y te alcanzarán. Maldito serás tú en la ciudad y maldito en el campo. Maldita tu canasta y tu arteza de amasar. Maldito el fruto de tu vientre, el fruto de tu tierra, la cría de tus vacas y los rebaños de tus ovejas. Maldito serás en tu entrar y maldito en tu... Vamos a hacer un paréntesis ahí. Vean qué feo se oye. Maldito. Ahora, eso se lo dice a los que conocen la palabra. Amén. Así es. Porque si nosotros no conociéramos nada de esto, ¿qué nos enteraríamos que fuéramos malditos? No. Lo seríamos, pero no lo sabríamos. Sin embargo, es cuando nosotros comenzamos a conocer que nos damos cuenta que podemos caer en un estado de maldición si sabemos hacer las cosas y no las hacemos. O sea, conocemos el mandamiento y no lo ponemos por obra, entonces caemos en la categoría de maldito. Entonces, en ese estado de maldición, pues fácil, Satanás nos acaba. Pueden venir, y aquí lo vamos a ver, dice, maldita tu arteza de amasar, tu canasta, maldito el fruto de tu vientre, el fruto de tu tierra, la cría de tus vacas, tus rebaños de tus ovejas, maldito seas en tu entrar y maldito en tu salir. Jehová enviará contra ti la maldición, quebranto, asombro en todo lo que pusieres tu mano e hicieres hasta que seas destruido y perezcas pronto a causa de la maldad de tus obras, por las cuales me habrás dejado. O sea, la mano de Dios permite que venga Satanás. ¿Por qué? Porque estoy en desobediencia. Entonces Él viene contra mi familia, contra mis hijos, contra mi salud, contra mi economía, contra mis relaciones familiares, contra todo, porque Él es el destructor. Él es el destructor. Y acuérdense lo que dice San Juan 10:10. El ladrón no viene, sino para robar, matar y destruir. Esa es la chamba, eso es lo que hacen las fuerzas del mal. Ahora, sumado a eso, experiencias sobrenaturales, donde vamos a empezar a escuchar cosas raras a nuestras propias casas. De pronto dirás, es que hicimos bastante comida y no alcanzó. ¿Qué pasó? ¿Comió alguien antes? No, ahí estaba todo, pero ni siquiera rindió. Si no sé, hay personas que así lo hacen. O dicen, llegó la quincena, repartimos todo y nos quedamos otra vez sin nada. No alcanzó. Cuando Satanás está empoderado y ha decidido destruir a alguien por su pecado. Pero hay muchas cosas en las que se puede manifestar. ¿Cómo podemos salir de debajo de la influencia del diablo? Bueno, si has fallado, vamos a ir a 1 Juan capítulo 1, verso 8, 9. ¿Alguien quiere leer? Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados, limpiarnos de toda maldad. ¿Sí se dan cuenta? O sea, si yo he pecado y estoy consciente que le fallé a Dios y no confieso el pecado, Satanás tiene derechos legales para venir y hacer obra de destrucción. Pero por ejemplo, pastor, un pecado así más grave como el adulterio, también si... El hombre puede arrepentirse, que las consecuencias del pecado van a quedar ahí. Por ejemplo, en el caso de David, él adulteró y la muchacha salió embarazada. Así es. O sea, al final Dios lo perdonó, pero de que esa mujer quedó embarazada. Entonces, Dios perdona, pero las consecuencias del pecado allí quedan. O sea, Dios te perdonó. O por ejemplo, no, pues es que, pues la mera verdad, pues sí, me acosté con esa muchacha, pero me voy a casar. Pues cásate, ¿no? El hecho es que remedia el asunto, pero se casó y a lo mejor
Ni siquiera quería esa mujer, ¿no? Ahora va a tener que sufrir las consecuencias de esa situación que él hizo. O por ejemplo, se metió con una mujer de la calle y tenía SIDA. Perdóname, eso sí te perdono, pero el SIDA se te va a quedar. Y quizás mueras de eso. Y por ejemplo, pastor, otro tipo de pecado, por ejemplo, cuando hace uno la cena, la Santa Cena, que tienes pecado y no lo confesaste si lo hiciste. Bueno, si participas de la cena del Señor estando en pecado, dice la Biblia, juicio come y bebe para sí. Por lo cual hay muchos debilitados, unos duermen y otros duermen. Unos están debilitados, otros enfermos y otros duermen. O sea, 3 consecuencias: debilitados, enfermos y hasta muertos. ¿Por qué? Porque participaron de la cena del Señor estando en pecado y lo hicieron solamente para cubrir apariencias, para que no digan que estoy en pecado. Y entonces se cumple lo que Jesús decía: mi casa de oración será llamada y ustedes la han hecho cueva de ladrones. O sea, para aparentar que están bien, pues toman la cena del Señor y así nadie va a notar que estoy en pecado. ¿Pero un pecado de eso viene a ser perdonado o ese ya no es perdonado? No, todo es, mientras te arrepientas, todo Dios lo puede perdonar. Pero están las consecuencias. Pero las consecuencias van a permanecer, sí. Sí, por lo que te decía yo, un hombre se acuesta con una mujer, sale embarazada, piden perdón, sí, pero el chamaquito ahí va a quedar. O sea, él no se puede regresar. Las consecuencias del pecado ahí van a estar. Así es. Y en enfermedades, por ejemplo, de transmisión sexual, pues por supuesto que igual. Dios te perdona. Se salvará a lo mejor tu alma, pero morirás más rápido por esa enfermedad que adquiriste. Pero Dios te perdonó, por supuesto que sí. Mientras uno se arrepienta y le pide uno perdón a Dios, Dios dice en la Biblia en el Salmo 103, vamos a leer el Salmo 103, por lo menos del 1 al 4, alguien que lea. Bendice alma mía Jehová y bendiga todo mi ser su santo nombre. Bendice alma mía Jehová y no olvides ninguno de sus beneficios. Él es quien perdona todas tus iniquidades, el que sana todas tus dolencias, el que rescata del hoyo tu vida, el que te corona de favores y misericordias. Siga. El que sacia de bien tu boca, de modo que te rejuvenezcas Como el águila. Jehová es el que hace justicia y derecho a todos los que padecen violencia. Sus caminos notificó a Moisés y a los hijos de Israel sus obras. Misericordioso y clemente es Jehová, lento para la ira y grande en misericordia. No contenderá, hasta ahí nada más. Pero a lo que voy es, nuestro Dios, vean lo hermoso de este Dios que tenemos. Somos susceptibles de fallar. Pero si nosotros le pedimos perdón, nos arrepentimos y corregimos nuestro camino, Él nos perdona. Él nos perdona. Aquí la única de que puedes ser acosado, condenarte, es ya por tu propia decisión, porque Dios está... Sí. O sea, que peques y te quedes con el pecado y no lo confieses, lo primero que va a suceder es que Satanás va a tener derechos legales. Va a decir, no lo ayudes, Señor, no puedes ayudarlo porque hizo esto y esto, porque conoce la ley y tú la infringiste. Entonces Dios prácticamente no va a hacer nada por ti porque estás en pecado. Pero si tú te arrepientes y le pides perdón y confiesas el pecado y te apartas, Dios te restaura y Satanás ya no tiene derecho sobre ti. ¿Por qué? Porque cuando él venga a acusarte, así como a Josué que estaba para su lado para acusarle, él saca las heridas. Yo pagué por él. Yo pagué por él. Y entonces eso cancela todo lo que el diablo tenga en contra de nosotros. Ese es el conocimiento de la verdadera guerra espiritual. Y no vayas haciendo esas cosas que no sirven para nada. Pero que muchas iglesias lo hacen. Entonces, eso no realmente tiene un impacto en la vida espiritual. Pues no. No tiene ningún impacto. Es desconocimiento. Por eso, Oseas 4:6, verlo. Oseas 4:6. Mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Por cuanto desechaste el conocimiento, yo te echaré del sacerdocio. Y porque te olvidaste de la ley de tu Dios, yo me olvidaré de tus hijos. Escuchen eso.
Entonces, la falta de conocimiento, pues nos va a llevar a que nosotros cometamos muchas atrocidades. Ahora, lo más importante que tenemos que saber es que en Cristo Jesús la mayoría de nuestras luchas van a ser espirituales. O sea, no va a ser que peleemos así cuerpo a cuerpo, sino que ahora son espirituales. Pero por eso que Pablo dice, las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Entonces, lo primero que tenemos que hacer, dice, es traer todo pensamiento cautivo a la obediencia de Cristo. O sea, otra vez, la obediencia. Si yo obedezco, estoy en sintonía con Dios. Si no obedezco, Dios me va a llamar la atención. Y si yo vuelvo, pues Él me perdona y entonces Él me libra de la potestad de las tinieblas. Amén, hermanos. Amén. Ahora, si nosotros estamos en un ambiente espiritual y viene un endemoniado, si mi conciencia está bien delante de Dios, no me acusa ninguna obra que yo haya hecho mal, pues yo tengo autoridad para poder reprender esas fuerzas espirituales. Marcos 16, 15, 16, Jesús les dijo, id y predicad el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios, nuevas lenguas. Siga. Tomarán a las manos serpientes, y si bebieren cosas mortíferas, no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Eso es cierto. Eso puede suceder en nosotros si nos convertimos en hombres y mujeres obedientes, fieles a Dios. Esa es la verdadera guerra espiritual. Cuando Satanás ve que un hombre es obediente, pues ni se aparece por ahí. No, cuidado, y no se le hace, y no dejen que nadie se acerque porque nos los puede voltear. Por eso es que a veces la gente pues ni lo pelan exactamente. Y si hay alguien que se está acercando con nosotros, retírenlo, porque si le da la palabra, lo podemos perder. Y pues él nos tiene bien identificados. Así que nosotros en Cristo Jesús somos más que vencedores. Que Dios nos ayude, hermanos. ¿Alguien tiene alguna pregunta en esto? ¿Todos los mandamientos se suman en los dos principales o todos son vigentes los 10? Los 10 en 10. Bueno, cuando hay una palabra específica en algún asunto, esa palabra, por ejemplo, cuando dice, vamos a poner un ejemplo entre matrimonio, donde Dios le dice a la mujer que debe de someterse a su marido. Entonces, si ella pasa por alto esa orden y no se somete, está en pecado. Ella está en pecado. Y Satanás puede venir y obrar porque está pasando ya por alto el mandamiento. Pero si el marido no le da para comer, porque dice la Biblia que el marido es cabeza de la mujer y que la cuida y la sustenta y no lo hace, pues también está en pecado. O sea, si hay asuntos específicos de algo que Dios establece en su palabra y yo paso por alto esos principios, yo estoy en pecado. ¿Por qué? Porque el mandamiento ahí está. Y si yo no lo cumplo, entonces no estoy siendo obediente. Y por consiguiente, como el diablo sabe que hay mandamiento en específico en esa área, entonces él lo va a usar y va a decir, mira, el que te ama. Tu palabra dice así y él está haciendo así. Entonces no puedes ayudarlo. ¿Por qué? Porque está en pecado. Y a eso se le llama derecho legal. Porque jurídicamente él está aplicando la ley de Dios en tu vida y le está reclamando a Dios, le está diciendo, no lo puedes ayudar porque él está cometiendo esto y tu palabra dice que no debe hacerse esto y él lo está haciendo. Así que tengo derecho para ir en contra de él. Y es lo que él espera. Él espera una situación como esa para venir en contra de nosotros. Que el Señor le reprenda y que a nosotros nos haga hombres y mujeres entendidos y con corazones obedientes. Amén, hermanos. Esa es la verdadera guerra espiritual. Dios me los bendiga. Vamos a terminar. Es una noche pesada, ¿verdad? Se siente pesado porque como que hay mucho sueño. O no sé si sea el frío. Dios les bendiga. Vamos a orar.